luz para iluminar a las naciones en el reino de la divina voluntad. Homilía de Fray Pío, María Ciampi, del 29 de diciembre de 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasajes del Libro de Cielo. Lección del día 22 de la Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad. Hija queridísima, cómo estoy contenta por tenerte cerca. Mi materno corazón siente la necesidad de desahogar mi amor y confiarte mis secretos. Está atenta a mis lecciones y escúchame. Tú debes saber que son ya 40 días que nos encontramos en esta gruta de Belén, la primera morada de mi hijo acá abajo. Pero cuántas maravillas en esta gruta. El celestial infante, en un arrebato de amor, descendió del cielo a la tierra, fue concebido y nació, y sentía la necesidad de desahogar este amor, así que cada respiro, latido y movimiento eran un desahogo de amor que hacía. Cada lágrima, llanto y gemido eran desahogo de amor. También el sentirse aterido de frío, sus labios lívidos y temblorosos, eran todos desahogos de amor que hacía, y buscaba a su mamá para poner en mí este amor que no podía contener. Y yo estaba en poder de su amor, así que me sentía herir continuamente, y sentía a mi querido pequeño palpitar, respirar, moverse en mi materno corazón. Lo sentía llorar, gemir y sollozar, y quedaba inundada por las llamas de su amor. Ya la circuncisión me había abierto desgarros profundos en los cuales me vertió tanto amor que me sentía reina y madre de amor. Yo me sentía raptada al ver que en cada pena, lágrima y movimiento que hacía mi dulce Jesús, buscaba y llamaba a su mamá como amado refugio de sus actos y de su vida. ¿Quién puede decirte, hija mía, lo que pasó entre el celestial niño y yo en estos 40 días? La repetición de sus actos junto conmigo, sus lágrimas, sus penas, su amor, estaban como transfundidos juntos, y lo que hacía él, hacía yo. Ahora, habiendo llegado el término de los 40 días, el querido niño, más que nunca ahogado en su amor, quiso obedecer a la ley y presentarse al templo para ofrecerse por la salvación de cada uno. Era la divina voluntad que nos llamaba al gran sacrificio, y nosotros pronto obedecimos. Hija mía, este fiat divino, cuando encuentra la prontitud en hacer lo que Él quiere, pone a disposición de la criatura su fuerza divina, su santidad, su potencia creadora de multiplicar aquel acto,
aquel sacrificio por todos y por cada uno, pone en aquel sacrificio la monedita de valor infinito, con la cual se puede pagar y satisfacer por todos. Ahora, era la primera vez que tu mamá y San José salíamos juntos con el pequeño Jesús. Toda la creación reconoció a su Creador y se sintieron honrados en tenerlo en medio a ellos, y poniéndose en actitud de fiesta, nos acompañaron a lo largo del camino. Llegados al templo nos postramos y adoramos a la Majestad Suprema, y después lo pusimos en brazos del sacerdote, que era Simeón, el cual lo ofreció al Eterno Padre por la salvación de todos. Y mientras lo ofrecía, inspirado por Dios, reconoció al Verbo Divino, y exultando de inmensa alegría, adoró y agradeció al querido niño. Y después del ofrecimiento, profetizó y predijo todos mis dolores. Oh, cómo el Fiat Supremo dolorosamente hizo sentir a mi materno corazón, con sonido vibrante, la fatal tragedia de todas las penas que habría de sufrir mi Hijo Divino. Cada palabra era espada cortante que me atravesaba, pero lo que más me traspasó el corazón fue el oír que este celestial infante sería no solo la salvación, sino también la ruina de muchos y el blanco de las contradicciones. ¡Qué pena! ¡Qué dolor! Si el querer divino no me hubiera sostenido, habría muerto al instante de puro dolor. En cambio, me dio vida para comenzar a formar en mí el reino de los dolores en el reino de su misma divina voluntad. Así que, con el derecho de madre que tenía sobre todos, adquirí también el derecho de madre y reina de todos los dolores. ¡Oh! Sí, con mis dolores adquirí la monedita para pagar las deudas de mis hijos, y también de los hijos ingratos. Ahora, hija mía, tú debes saber que por la luz de la divina voluntad que en mí reinaba, ya conocía todos los dolores que debían tocarme, y más de aquellos que me dijo el santo profeta. Más bien puedo decir que me profetizó los dolores que me vendrían de la parte externa, pero de los dolores internos que más me habrían traspasado, de las penas internas entre mi hijo y yo, no me dijo nada. Pero con todo y esto, en aquel momento tan solemne del ofrecimiento de mi hijo, al oírmelos repetir, me sentí de tal manera traspasada que me sangró el corazón y se abrieron nuevas venas de dolores y desgarros profundos en mi alma. Ahora escucha a tu mamá, en tus penas, en los encuentros dolorosos que también a ti no te faltan. Cuando sepas que el querer divino quiere algún sacrificio de ti, está pronta, no te abatas, sino que repite rápidamente el querido y dulce fiat. O sea, lo que quieras tú, lo quiero yo, y con amor heroico haz que el querer divino tome su puesto real en tus penas, para que te las convierta en moneditas de infinito valor con las cuales podrás pagar tus deudas, incluso aquellas de tus hermanos, para rescatarlos de la esclavitud de la voluntad humana, para hacerlos entrar como hijos libres en el reino del fiat divino. Porque tú debes saber que el querer divino agradece tanto el sacrificio por él querido de la criatura, que le cede sus derechos divinos y la constituye reina del sacrificio y del bien que surgirá en medio a las criaturas. Volumen 19, 54. Septiembre 3, 1926. El deseo purga el alma y estimula el apetito para los bienes de Jesús. Como la voluntad divina es penetrante y convierte en naturaleza sus efectos. Me sentía toda fundida en mi dulce Jesús y le pedía de corazón que vigilase mi pobre alma, a fin de que nada entrase en ella que no fuese de su voluntad. Ahora, mientras esto hacía, mi amado bien, mi dulce vida se ha movido en mi interior y me ha dicho: hija mía, el deseo de querer un bien y de quererlo conocer purga al alma y dispone su inteligencia para comprenderlo.
su memoria para recordarlo, y su voluntad se siente avivar el apetito de quererlo para hacer de él alimento y vida, y mueve a Dios a darle aquel bien y a hacerlo conocer. Así que el deseo de querer un bien y el de conocerlo es como el apetito al alimento, pues si hay apetito, se siente el gusto, se come con placer y se queda satisfecho y contento por haber tomado aquel alimento, y se queda con el deseo de gustarlo de nuevo. En cambio, si falta el apetito, aquel mismo alimento gustado con tanta avidez por una persona, para otra que no tiene apetito, siente náuseas, disgusto, y llega aún a sufrir. Tal es el deseo al alma, es como el apetito, y yo, viendo que el deseo de mis cosas es su gusto, hasta hacer de ellas alimento y vida, me vuelvo tan magnánimo en el dar, que no me canso jamás de dar. En cambio, para quien no lo desea, faltando el apetito, sentirá náuseas de mis cosas. Se repetirá el dicho evangélico: le será dado a quien tiene, y le será quitado aquel poco que tiene a quien no apetece mis bienes. Mis verdades, las cosas celestiales. Justa pena para quien no desea, no apetece y no quiere saber nada de las cosas que a mí pertenecen. Y si tiene alguna pequeña cosa, es justo que se le quite y se le dé a aquellos que poseen mucho. Después de esto, estaba pensando y fundiéndome en el santo querer divino, y encontrándome en su luz inmensa, sentía que sus rayos divinos me penetraban tanto, hasta transformarme en su misma luz, y Jesús, saliendo de mi interior, me ha dicho: hija mía, cómo es bella, penetrante, comunicativa, transformadora la luz de mi voluntad. Ella es más que sol, el cual, golpeando la tierra, dona con liberalidad los efectos que su luz contiene. No se necesita rogarle, sino que espontáneamente, conforme su luz llena la superficie de la tierra, dona a cada una de las cosas que encuentra lo que tiene, da al fruto la dulzura y el sabor, a la flor el color y el perfume, a las plantas el desarrollo, a todas las cosas da los efectos y los bienes que contiene. No particulariza con ninguno, solo basta con que su luz las toque, las penetre, las caliente para hacer su obra. Más que sol es mi voluntad, con tal de que el alma se exponga a sus rayos vivificantes y haga a un lado las tinieblas y la noche de su voluntad humana, su luz surge e inviste al alma, y penetra en sus más íntimas fibras para hacerle huir las sombras y los átomos del humano querer. Conforme da su luz y el alma la recibe, comunica todos los efectos que contiene. Porque mi voluntad, saliendo del Ser Supremo, contiene todas las cualidades de la naturaleza divina. Por lo tanto, conforme la inviste, así comunica la bondad, el amor, la potencia, la firmeza, la misericordia y todas las cualidades divinas, pero no en modo superficial, sino tan real, que transmuta en la naturaleza humana todas sus cualidades, de modo que el alma sentirá en sí como suya la naturaleza de la verdadera bondad, de la potencia, de la dulzura, de la misericordia, y así de todo el resto de las cualidades supremas. Solo mi voluntad tiene esta potencia de convertir en naturaleza sus virtudes para quien se da en poder de su luz y de su calor, y tiene lejano de ella la noche tenebrosa del propio querer, verdadera y perfecta noche de la pobre criatura. Volumen 19, 57. Septiembre 9, 1926. Jesús, cuando habla, dona el bien que encierra su palabra. En el divino querer no habrá esclavos, ni rebeldes, ni leyes, ni mandatos. Estaba pensando en cuánta potencia, cuántos bienes están encerrados en el santo querer divino, en cómo en él todo es paz, todo es felicidad, en cómo no se tiene necesidad de órdenes para obrar,
sino que la propia naturaleza siente en sí tal fuerza hacia el bien, que no puede hacer menos que hacerlo. Qué felicidad sentirse convertida en bien, en santidad, en fuerza, a la propia naturaleza. Así que en el reino del querer supremo no habrá leyes, sino que todo será amor y la naturaleza convertida en ley divina. De modo que por sí misma querrá hacer lo que el Fiat Supremo quiere que haga. Ahora, mientras esto pensaba, mi siempre amable Jesús, con su acostumbrada luz que hacía salir de su inteligencia, me ha dicho: Hija mía, todo lo que te he dicho acerca de mi voluntad han sido dones que te he hecho. El conocimiento no basta si no se posee el bien que contiene el mismo conocimiento. Si esto no fuese así, te volvería infeliz, porque conocer un bien y no poseerlo es siempre un dolor. Mucho más que yo no sé hacer las cosas a la mitad, sino completas. Por eso primero dispongo al alma, ensancho su capacidad y después dono el conocimiento junto con el bien que contiene. Y como los conocimientos sobre mi voluntad son divinos, he aquí por qué la naturaleza queda dotada con la semejanza de la naturaleza divina. Y entonces, siendo más que hija, no espera la orden, sino que se siente honrada de hacer, sin habérselo dicho, lo que quiere el Padre. Las leyes, las órdenes, son para los siervos, para los esclavos, para los rebeldes, pero en el reino del Fiat Supremo no habrá siervos, ni esclavos, ni rebeldes, sino que será una misma la voluntad de Dios y de la criatura. Y por eso, una será la vida. Y es también esta la razón por la que tanto y tantas cosas estoy diciendo acerca de mi voluntad, para abundar en los dones, no solo para ti, sino para quien quiera venir a vivir en mi reino, a fin de que nada le falte, de nada tenga necesidad, sino que posea en sí mismo la fuente de los bienes. No obraría como el Dios que soy, grande, potente, rico, magnánimo, si debiendo constituir el reino de mi voluntad, no dotase a aquellos que deben vivir en él con las prerrogativas y cualidades que posee mi misma voluntad. Es más, tú debes saber que como todas las cosas han salido de aquel acto único de Dios, así todo debe regresar en aquel acto único que no tiene sucesión de actos. Y solo puede regresar en este acto único quien deja todo para vivir solo de mi voluntad, porque el alma viviendo en ella, todo lo que hace se convierte en luz. Y naturalmente, sus actos quedan incorporados y ensimismados en la luz eterna del sol de mi voluntad, y por eso, como consecuencia, se vuelven un acto solo con el único acto de ella. En cambio, en quien obra fuera de ella, se ve la materia que contiene la obra, no luz, y por eso no pueden incorporarse con la luz del acto único de Dios. Por lo tanto, pronto se verá que no es cosa nuestra, que no nos pertenece. Por eso, todo lo que no sea hecho en virtud del fiat divino, no será reconocido por Dios. Supón que tú quisieras unir luz y tinieblas, cobre y oro, piedras y tierra. No se distinguiría con claridad la luz de las tinieblas, el cobre del oro, las piedras de la tierra. Y esto a causa de que son materias distintas una de la otra, pero si unieras juntas luz a luz, tinieblas a tinieblas, oro a oro, no sabrías distinguir ni separar la luz de antes de la luz de después, las tinieblas de antes a las de después, la masa de oro de antes a la de después. Así es de mi voluntad. Lo que ella misma hace en la criatura es luz. Por lo tanto, no es maravilla que quede incorporada al acto único de su eterna luz. Por eso, gracia más grande no podría hacer en estos tiempos tan borrascosos y de carrera vertiginosa en el mal, que hacer conocer que quiero dar el gran don del reino del Fiat Supremo. Y como confirmación de esto, lo estoy preparando en ti con tantos conocimientos y dones, a fin de que nada falte al triunfo de mi voluntad.
Por eso está atenta al depósito de este reino que hago en ti. Después de esto estaba pensativa porque me había sido impuesto por la santa obediencia el no dejar de escribir ni siquiera una palabra que mi dulce Jesús me pudiese decir, mientras que yo soy muy fácil para omitir algunas cosas, porque estoy convencida de que ciertas cosas íntimas, ciertos desahogos que Jesús hace a mi pequeña alma, no es necesario ponerlos sobre el papel, sino que deben quedar en el secreto del corazón. Entonces rogaba que me diese la gracia de no faltar a la obediencia, y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, si quien te guía y te dirige te da esta obediencia, significa que ha entendido que soy yo quien te habla y el valor que contiene aún una sola palabra mía. Mi palabra es luz y está llena de vida, por lo tanto, quien posee la vida la puede dar. Mucho más que mi palabra contiene la fuerza creadora. Por eso, una sola palabra mía puede crear innumerables vidas de gracia, vidas de amor, vidas de luz, vida de mi voluntad en las almas. Tú misma no podrás comprender el largo camino que puede hacer una sola palabra mía. Quien tiene oído la escuchará. Quien tiene corazón quedará herido por ella. Por eso, quien te guía tiene razón en darte esta obediencia. Ah, tú no sabes cómo lo asisto y estoy en torno a él mientras lee mis y tus escritos sobre mi voluntad, para hacerle comprender toda la fuerza de las verdades y del gran bien que hay en ellas. Y él gira en torno a mi voluntad y en virtud de la luz que siente te da esta obediencia. Por eso sé atenta y yo te ayudaré y te facilitaré lo que a ti te parece difícil. Tú debes saber que mi corazón está dilatado, sufre y suspira, porque quiero hacer conocer el reino del Fiat Supremo, los grandes bienes que hay en él, y el gran bien que recibirán aquellos que lo poseerán. Es propiamente en mi corazón que lo tengo y me lo siento explotar, porque quiero ponerlo fuera. ¿No quieres darme tú ese alivio a fin de que mi corazón poniéndolo fuera se alivie y no tenga que sufrir más, ni suspirar con suspiros dolientes? Y esto lo harás haciendo conocer lo que te manifiesto acerca de mi voluntad, porque cuando haces esto, me das el campo para abrir los caminos, para preparar el lugar donde debo poner el reino de mi voluntad. Y si tú no manifiestas lo que te digo, me cierras estos caminos y mi corazón se inflama de más. Por eso déjame hacer, y tú sígueme, y no pienses en ello. Que la palabra del Evangelio borre nuestros pecados. Sean alabados Jesús y María. Queridos, el título que le he dado a este copia y pega mío es precisamente este: Luz para iluminar a las naciones en el reino de la divina voluntad. Estamos, queridos, en este quinto día de la octava de Navidad. La Iglesia nos conduce al Templo de Jerusalén. Como han escuchado en el pasaje del Evangelio, no se trata solo de un rito de purificación prescrito por la ley. Aunque ciertamente también incluye eso, seguramente amaban la ley, y la ley de Dios es perfecta, y Jesús, que la dio, fue el primero en observarla. Así que, por supuesto, acuden también para un rito de purificación, pero no es solo eso, sino que es mucho más. Se trata de un evento que toca los cimientos mismos de la creación. Hoy contemplamos la entrada del Fiat divino en el templo de la humanidad. María, la Virgen María, la Madre Reina de la Divina Voluntad, lleva en sus brazos al niño Jesús, pero ese niño es la luz increada, queridos, increada, la luz sin ser creada. La luz increada es la voluntad misma del Padre hecha carne. Ese niño es luz creada y la voluntad misma del Padre hecha carne. Es el Verbo eterno que entra en la historia para reconducirlo todo al fiat original que el hombre había devastado. En ese acto de ofrenda silenciosa y total se abre el misterio del reino de la divina voluntad que viene a establecerse en medio de los hombres. María no realiza solo un gesto exterior.
Ella vive interiormente lo que ofrece. En su corazón, donde la divina voluntad reina plenamente, ella ya conoce el sacrificio, la espada, la cruz. La luz del Fiat no le oculta nada, al contrario, le hace conocer todo de antemano. Y escuchemos ahora su propio relato sobre esto, de ella misma. Ustedes saben que existen estos escritos maravillosos, como el libro de la Virgen María, en el reino de la divina voluntad, tan amado por San Aníbal María di Francia. En el día 22, la Virgen nos habla ella misma. Escuchen. Ahora, hija mía, tú debes saber que por la luz de la divina voluntad que en mí reinaba, ya conocía todos los dolores que debían tocarme, e incluso más de los que me dijo el santo profeta Simeón. Es más, puedo decir que Simeón me profetizó los dolores que me vendrían de la parte externa, pero de los dolores internos que más me habrían de traspasar y de las penas internas pasadas entre mi hijo y yo. No dijo palabra. Pero con todo ello, en aquel acto tan solemne de la ofrenda de mi hijo, al oírme repetir aquellos dolores, me sentí tan traspasada que mi corazón sangró y se abrieron nuevas venas de dolor y desgarros profundos en mi alma. Ahora vean que la Virgen siempre hace así. Primero, habla objetivamente, luego viene a nosotros. Así que estén atentos, porque todo esto nos interesa, y mucho en lo que respecta a nuestra vida. Ahora escucha a tu mamá. En tus penas, en los encuentros dolorosos que a ti tampoco te faltan, es verdad, no les faltan a ustedes, como tampoco me faltan a mí, en las penas y dolores que no nos faltan. Cuando comprendas que el querer divino pide algún sacrificio de ti, estate lista, no te desanimes. Al contrario, repite enseguida el querido y dulce Fiat, es decir, lo que quieres tú, lo quiero yo. ¿Se acuerdan? El Papa Benedicto en Deus Caritas Est dijo, en el número 17 me parece, idem velle e idem nole, lo que Dios quiere lo quiero yo, y lo que Él no quiere, no lo quiero yo tampoco. Queridos, esta es la santidad, créanme, esta es la santidad. Lo demás son adornos. Esta es la santidad. Lo que Dios quiere, lo quiero yo, y lo que no quiere Dios, no lo quiero yo tampoco. Y atentos, que esto esconde también un secreto grandísimo. Esconde aquel secreto de las palabras de Jesús. Busquen primero el reino, y todo se les dará por añadidura. Esta es una conversión que debemos realizar. Nosotros, en cambio, buscamos primero alcanzar algo con nuestras capacidades, incluso en la oración. Busquemos el reino, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Conoce todos los problemas que tenemos. Sí, claro que es verdad que lo sabe. Y entonces Él nos dice, busquen el reino, que yo les daré todo por añadidura. Lo que quieres tú, lo quiero yo, y con amor heroico, haz que el querer divino tome su regio lugar en tus penas, para que sean monedas de infinito valor. Escuchen qué bello, con las que podrás pagar así tus deudas y también las de tus hermanos. ¿Vieron cómo se pagan nuestras deudas que hemos contraído con el pecado y las de nuestros hermanos? Haciendo esto, diciendo, lo que quieres tú, lo quiero yo, y lo que no quieres tú, no lo quiero yo tampoco, para rescatarlos de la esclavitud de la voluntad humana y hacerlos entrar como hijos libres en el reino del Fiat divino. Porque debes saber que el querer divino aprecia tanto el sacrificio querido por él en la criatura, escuchen lo que dice aquí, que le cede sus derechos divinos y la constituye reina del sacrificio del bien que surgirá en medio de las criaturas. Volvamos a María. Esto es lo que nos ha contado la Virgen misma. Ahora regresemos a este copia y pega. Todo es copia y pega, incluso esto. María nos revela que el dolor, cuando es acogido en el Fiat, no destruye, sino que se convierte en moneda divina. No moneda humana, moneda divina, queridos. Moneda divina, capaz de rescatar las almas
y de abrir el reino de la divina voluntad en la tierra. En el templo está también Simeón. Esta es la figura. Para mí es grandísima esta figura de Simeón. ¿Han oído dónde residía toda la fuerza de Simeón? Era un hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, es decir, era alguien que creía en todo el Antiguo Testamento, creía que Jesús debía encarnarse, que Dios debía hacerse hombre y que Él traería todos los bienes a la humanidad. Esta era la fuerza de Simeón. Simeón vivió toda una vida esperando esto, ¿entienden? Toda una vida esperando esto. Escuchen, en el templo estaba también Simeón. Él representa a la humanidad que espera, una humanidad llena de esperanza. Nosotros los católicos, nosotros los cristianos, deberíamos tener la certeza de esta esperanza mucho más de lo que la tenía Simeón, infinitamente más. Una humanidad que espera. Es el hombre justo, dócil al espíritu, que vive de deseo, de deseo. Él arde, se quema por el deseo de que se realice lo que la palabra dice. Esta es su vida. ¿Y nosotros, queridos? Nosotros conocemos la palabra, hablo de la Sagrada Escritura. ¿Conocemos la palabra? Justo el sábado, cerrando el jubileo, nuestro obispo Giacomo decía en la homilía: pero, ¿cuántas opiniones hay en el mundo? Cada cabeza es una opinión. Pero nosotros, ¿en qué creemos? ¿Hemos fundado nuestra vida en la palabra? ¿Creemos en la palabra como Simeón, que esperaba a este niño porque había sido profetizado? Se dice que había 300 profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de la encarnación de Jesús, y se cumplieron todas. Y Simeón esperaba todo esto, y vivía de este deseo. Su espera no es vacía. No se queda esperando con la boca abierta. No, él es activo. Así es como deberíamos hacer nosotros, esperar apresurando todo esto. Su espera no es... Miren, el que espera, un ejemplo práctico. Si esperas que venga a tu casa un invitado importante, ¿esperas de brazos cruzados? No, ¿verdad? Limpias la casa de la mejor manera posible, lo tienes todo ordenado, intentas preparar la comida de la mejor forma. Así deberíamos ser. Quien espera quiere estar bello, limpio, siempre listo, siempre en gracia de Dios. Quiere hacer obras de bien, quiere ayudar a los hermanos. Qué alegría ayudar a los hermanos, hacer el bien. Quiere vivir una vida intensa de oración, de un contacto directo con Jesús. Quien espera de verdad, lejos de ser pasivo, es plenamente activo. Ya lo dije, es como si esperas a un invitado. No lo esperas mientras hay basura en el suelo y tú estás sentado. Estás plenamente activo, lo limpias todo, lo ordenas todo, porque estás esperando, vibras de deseo. Esta es la imagen del esposo que espera a la esposa, o viceversa. Está en plena actividad, está lista, trata de ponerse cada vez más bella, porque va a llegar el día especial. Por tanto, su espera no es vacía, ya es participación en el fiat. Su corazón está dilatado para poder acoger la luz. Y aquí la Iglesia nos ofrece una clave preciosísima a través del gran doctor San Agustín. Escuchen, de los tratados sobre la primera carta de San Juan, San Agustín está meditando, rezando, reflexionando, y dice: la vida entera del ferviente cristiano es un santo deseo. Esta es la vida de un cristiano, un santo deseo. Lo que deseas aún no lo ves, pero viviendo de santas aspiraciones, te haces capaz de ser llenado cuando llegue el tiempo de la visión. Si tienes que llenar un recipiente y sabes que será muy abundante lo que se te dará, tratas de aumentar la capacidad de ese saco o de la vasija. Intentas agrandarlo cada vez más, porque cuanto más grande sea, más podrás contener. Ampliándolo, lo haces más capaz. De la misma manera se comporta Dios. Haciéndote esperar, intensifica nuestro deseo. Con el deseo dilata el alma, y dilatando el alma la hace más capaz.
Tratemos, pues, de vivir en un clima de deseo. He aquí mi sacerdocio. Yo he tratado de crear para mí, y de crear siempre, un clima de deseo, Porque yo sé que quien desea, reza fuerte con el corazón. Si uno crea un clima de deseo, todo se vuelve maravilloso. Así dice San Agustín: busquemos vivir en un clima de deseo, porque debemos ser llenados. Y él lo apoya todo en la Sagrada Escritura. Escuchen. Consideren al apóstol Pablo, que dilata su ánimo para poder recibir lo que vendrá. Dice de hecho: hermanos, yo no considero haberlo alcanzado todavía. Filipenses 3:13. Entonces, ¿qué haces en esta vida si no has llegado a la plenitud del deseo? Responde San Pablo, y San Agustín comenta: solo esto sé, olvidando lo que queda atrás y lanzado hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, para alcanzar el premio que Dios nos llama a recibir allá arriba en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Pablo ha declarado estar lanzado hacia el futuro y tender plenamente hacia él. He aquí por qué debemos vivir en este clima de deseo. Miren, porque su oración, no digo la mía, porque su oración está cansada, es porque no existe este clima de deseo. Si ustedes esta tarde han venido aquí con el deseo de saber que su oración apresurará este bien, la oración cambia, se convierte en una oración de fuego, es una oración de deseo. Pablo era consciente de no ser capaz de recibir aquellas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni entraron jamás en el corazón del hombre, como dice la primera a los Corintios 2:9. Nuestra vida es una gimnasia del deseo. ¿Han entendido qué es? Una gimnasia del deseo. El santo deseo será tanto más eficaz cuanto más arranquemos las raíces de la vanidad de nuestros deseos. Ya hemos dicho otras veces que para ser llenados, y sigue siendo San Agustín, hay que vaciarse primero. ¿Cómo te vas a llenar si estás lleno de voluntad humana, de tu yo? No cabe nada. Para dejarte llenar de la divina voluntad, debes vaciar la voluntad humana. Debemos vaciarnos primero. Tú debes ser llenado por el bien, y por tanto, debes liberarte del mal. Supongan que Dios quiere llenarlos de miel. Este es San Agustín. ¡Qué ejemplo! Hay que liberar el frasco de lo que contenía. Es más, hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo, quizá con fatiga y esfuerzo si es necesario, para que sea apto para recibir algo, para que no se agrie o se pudra. ¿Quién de ustedes en nuestros pueblos recuerda todavía, y espero que se haga aún, cuando se hacían los tomates, las botellas de salsa? ¿Se acuerdan abajo en los pliegues de la botella? Hacía falta un cepillo para entrar, porque si dejabas algo en el fondo, se pudría todo. Yo lo vi muchas veces en mi casa. Mi mamá nos hacía limpiar bien por dentro porque si no, todo se echaba a perder. Y precisamente, lo han entendido todo. Entonces, queridos, este es el entrenamiento de nuestra vida. Hay que limpiar el frasco, quizá con fatiga y esfuerzo, para que sea idóneo para recibir algo. Cuando decimos miel, oro, vino, etc., no hacemos sino referirnos a esa única realidad que queremos enunciar, pero que es indefinible. Esa realidad se llama Dios, se llama divina voluntad. Esa vida que Dios nos había dado para ser felices en el tiempo y en la eternidad. Y cuando decimos Dios, ¿qué queremos expresar? Estas dos sílabas son todo lo que esperamos. Por eso, cualquier cosa que hayamos sido capaces de explicar por debajo de la realidad, lancémonos hacia Él para que nos llene. Cuando venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Dice en la primera carta de San Juan: el deseo dilata el alma. ¿Han entendido por qué trato de crear un clima de deseo verdadero, auténtico, todo fundado en la palabra de Dios, en la tradición de la Iglesia, en los padres? Porque el deseo te lo cambia todo. Si todos creamos este aire de deseo, nuestra oración se convierte en una oración de fuego. El deseo dilata el alma.
Es Jesús mismo quien lo explica en el libro de Cielo. Escuchen, 3 de septiembre de 1926. Ya el título de este pasaje lo dice todo. Cómo el deseo purga el alma y estimula el apetito. Miren, si vuelven a ver toda mi predicación, está toda fundada en estos conceptos. Crear un área de deseo, un deseo vehemente, fuerte, que purifica, como dijimos antes de la botella, y simultáneamente estimula el apetito. Escuchen, hija mía, el deseo de querer un bien y de quererlo conocer, purga el alma y dispone su inteligencia para comprenderlo, su memoria a recordarlo y su voluntad siente estimularse el apetito de quererlo. Es decir, si yo creo un clima de deseo en el que todos deseen que desaparezcan verdaderamente todos los males, que regresen todos los bienes, que crean que verdaderamente este reino debe venir a la tierra, que esta es palabra de Dios, que se debe realizar. Si creas este deseo, este clima, todo cambia. Sí, es verdad que todo cambia. Cambia todo en tu casa, cambia todo en todas partes, porque todos nos quemamos, vamos con este deseo de quererlo, para hacerlo comida y vida, y mueves a Dios a darte ese bien y a hacerlo conocer. Así que el deseo de querer un bien y de conocerlo es como el apetito por la comida, y como hay apetito, se siente el gusto, se come con placer, y se queda satisfecho y contento de haber tomado esa comida, y se queda con el deseo de gustarlo de nuevo. En cambio, si falta el apetito de esa misma comida, gustada con tanta avidez por una persona, para otra que no tiene apetito, siente náuseas, disgusto, y llega aún a sufrir. Dice, ¿pero cómo, si está tan buena esta comida? Y el que está al lado dice, yo no me siento bien, tengo náuseas. Siente náuseas, esa comida le disgusta e incluso llega a sufrir por comerla para no morir. Tal es el deseo del alma, es como el apetito. Y yo, viendo que el deseo de mis cosas es su gusto, hasta hacer de ellas comida y vida, soy generoso, doy tanto que nunca me canso de dar. Este deseo tenía Simeón, ardía, se quemaba con este deseo. Por eso, miren, entró un niño en este templo y nadie lo reconoció. Simeón lo reconoció enseguida. ¿Por qué Simeón lo reconoció y los otros no? Porque Simeón tenía este deseo, ardía del deseo, creía hasta el fondo, y cuando llegó, lo comprendió. Y por supuesto el Espíritu Santo se lo dijo, porque estaba listo. En cambio, quien no desea, al faltarle el apetito, sentirá náuseas de mis cosas. Se repetirá el dicho evangélico, al que tiene se le dará, y así es, y al que no tiene se le quitará aún lo poco que tiene. A quien no tiene apetito por mis bienes, mis verdades, las cosas celestiales. Termina el pasaje. Simeón, cuando toma a Jesús en sus brazos, no toma solo a un niño, toma al Verbo encarnado del Fiat, la luz eterna, lo que esperó durante una vida. Pero en esa luz, él vislumbra también la cruz, la contradicción, la espada, porque la luz del Fiat, al entrar en el mundo, debe destruir todo lo que no es voluntad de Dios. Y he aquí el anuncio del reino. Queridos, por eso debemos estimular nuestro deseo, porque tendremos que pasar por las pruebas. Jesús nos lo dijo claro. El que quiera venir en pos de mí, cargue con su cruz cada día, no un día sí y otro no, cada día, y sígame. Pero si alimentas este deseo, cantas como San Francisco, incluso a través de la cruz. Tanto es el bien que espero, que toda pena me es deleite. Es el deseo del bien que espero lo que hace que cada pena sea un deleite. Escuchen, queridos, ¿cuál es este deseo que deben alimentar? Se los he dicho, el deseo fundado en la Sagrada Escritura primero, en la Sagrada Tradición, junto con la Escritura,
Y en este maravilloso libro de cielo, que forma parte de las llamadas revelaciones privadas, que el número 66 del Catecismo de la Iglesia Católica ve bajo esta luz. Escuchen cuál es el deseo que debemos alimentar. Estaba pensando cuánta potencia, cuántos bienes están encerrados en el santo querer divino. Ven, Jesús le había estimulado este deseo hablándole de esta voluntad divina. Le había estimulado este deseo de cómo en ella todo es paz, todo es felicidad, ni se tiene necesidad de mandatos para obrar. Pero ustedes están aquí porque quieren que todo sea paz y felicidad en ustedes, en los suyos. Y este es el deseo que debemos alimentar. Ven, ni se tiene necesidad de mandatos para obrar, sino que la misma naturaleza siente en sí tal fuerza del bien que no puede evitar hacerlo. Qué felicidad sentirse convertida en bien, en santidad, en fuerza, la misma naturaleza. Qué felicidad, queridos, qué felicidad sentirte así. Desde esta mañana hasta ahora, ¿alguno de ustedes sabe decirme cuántas respiraciones ha hecho? No, porque forma parte de tu naturaleza. Y así debe ser la divina voluntad. Si el bien y la santidad se convierten en naturaleza, ya no hay esfuerzos. De modo que en el reino que les he mandado pedir en el Padre Nuestro, en el reino del querer supremo, no habrá leyes, sino que todo será amor. Es la naturaleza convertida en ley divina, de modo que por sí misma querrá hacer lo que el fiat supremo quiere que haga. Miren, queridos, ¿han oído estas palabras? Estas palabras ya se las había dicho al profeta Jeremías. Estamos hablando de 7 siglos antes de la venida de Jesús. Escuchen lo que Dios dijo al profeta Jeremías en el capítulo 31, a partir del versículo 31. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales con la casa de Israel y con la casa de Judá concluiré una alianza nueva. No como la alianza que concluí con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto, una alianza que ellos violaron aunque yo fuese su Señor. Esta será la alianza que concluiré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que instruirse unos a otros diciendo, reconozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, pues yo perdonaré sus iniquidades, y no me acordaré más de su pecado. Vean qué maravilla, toda la palabra de Dios coincide. Es una sinfonía estupenda. Lo de después le da la mano a lo de antes. Dice Jesús en estos escritos, y concluimos ahora. Mientras pensaba esto, mi siempre amable Jesús, con su habitual luz que hacía salir de su inteligencia, me dijo, hija mía, todo lo que te he dicho sobre mi voluntad, y que yo les estoy transmitiendo con mi copia y pega cada día, por tanto, vale también para ustedes, han sido los dones que te he hecho. ¿Entiendes? Tú esta tarde has venido a recibir los regalos de Navidad, los verdaderos regalos divinos de Navidad. Esto que te dice son dones que te hace. El conocimiento no basta si no se posee el bien que contiene el mismo conocimiento. Si no fuera así, éste te haría infeliz, porque conocer un bien y no poseerlo es siempre un dolor. Por eso, primero dispongo el alma, ensancho su capacidad, y luego doy el conocimiento junto con el bien que contiene. Y como los conocimientos sobre mi voluntad son divinos, por eso la naturaleza queda dotada con las similitudes de la naturaleza divina, y más que hija, no espera el mandato, sino que se siente honrada de hacer, sin que se le diga, lo que quiere el Padre. Miren, esta experiencia se vive también en la familia, en cierto sentido. Si tú de verdad quieres a tu papá, yo llegaba a casa y papá me quería. Yo lo entendía en su mirada.
¿Verdad que tú también lo entendías en sus ojos? No hacía falta que te lo dijera. Ya comprendías que papá deseaba aquello y lo hacías, porque no hacía falta que te lo dijera, porque entendías que era por tu bien y por el bien de la familia. Las leyes y los mandatos son para los siervos. Como decía el profeta Jeremías, al siervo tenías que darle la ley porque al siervo que le importaba, él solo esperaba el dinero, el sueldo y nada más. Los siervos, los esclavos, los rebeldes, pero no los hijos. En el reino que les he mandado pedir en el Padre nuestro, en el reino del Fiat Supremo, no habrá siervos, ni esclavos, ni rebeldes, sino que una sola será la voluntad de Dios y de la criatura, y por tanto, una sola será la vida. Díganme, queridos, ¿estas palabras les despiertan el deseo de vivir en esta vida y de comunicarla a toda la humanidad, de llevar a toda la humanidad a esta vida? Aquella que Adán vivía antes del pecado. Una sola será la voluntad, una sola será la vida. Por eso ya no puede existir la muerte ni el dolor, porque tendrá la misma vida de Dios. ¿En Dios hay dolor? ¿Hay muerte? No, pues precisamente. Y es también esta la razón por la que tanto y tantas cosas estoy diciendo sobre mi voluntad, para ser generoso en los dones. Escuchen, no solo para ti, Luisa, sino para quien quiera venir a vivir en mi reino. Es decir, ustedes, si quieren, nosotros. Para que nada les falte, de nada tengan necesidad, sino que posean en sí mismos la fuente de los bienes. ¿Han entendido? Adán, antes de pecar, ¿de qué tenía necesidad? ¿Adán debía pedirle algo a Dios? No, era Dios quien decía, todo es tuyo, te lo he dado todo. Entonces, ¿de qué tenía necesidad? De nada, queridos. Esto ha regresado solo a Nazaret, como dije anoche respecto a la Sagrada Familia. No actuaría como el Dios que soy, grande, potente, rico, magnánimo, si debiendo construir el reino de mi voluntad, no dotara a los que deben vivir en él con las prerrogativas y cualidades que posee mi misma voluntad. Es más, debes saber que, así como todas las cosas han salido de ese acto único de Dios, así todo debe regresar a ese acto único que no tiene sucesión de actos. ¿Han entendido qué significa? Son palabras sencillas, como Dios creó al hombre bello, sano, santo, que debía crecer de acto en semejanza a Dios. Así todo debe regresar. Si no lo han entendido bien, ya les dije a quién deben leer para que se lo explique, al gran doctor San Ireneo. Por eso habla de esto, porque debemos regresar así. Y solo puede regresar a ese acto único quien lo deja todo para vivir de mi voluntad, porque el alma, viviendo en ella, todo lo que hace se convierte en luz, y, naturalmente, sus actos quedan incorporados e identificados con la luz eterna del sol de mi voluntad, y por consecuencia, se convierten en un solo acto, con el acto único de ella. En cambio, quien obra fuera de ella, se ve la materia que contiene la obra, como algo que no es luz, y por tanto, sus actos no pueden incorporarse con la luz del acto único de Dios. Por lo tanto, se verá enseguida que no es cosa nuestra, que no nos pertenece. Por tanto, todo lo que no sea hecho en virtud del fiat divino no será reconocido por Dios. Yo les he dicho muchas veces esta cosa, pero se las digo porque me la aplico a mí mismo. Yo me digo, querido Fray Pío María, escúchame, como si Jesús me hablara a mí. Todo lo que has hecho con tu sola voluntad humana son cosas de paja, cosas de madera, cosas de heno. Estas cosas deben pasar por el fuego. ¿Qué pasa cuando el fuego encuentra la paja, la madera, el heno? Lo quema todo, lo consume todo, lo vuelve ceniza y se lo lleva el viento. ¡Bravísimo! En cambio, si lo que has hecho has dejado que lo hiciera yo en ti, has dicho, Señor, lo que quieres tú, lo quiero yo, lo que no quieres tú, yo tampoco, son obras de oro. ¿Qué hace el oro cuando llega el fuego? Lo purifica, lo hace aún más bello. Es fácil, ¿lo han entendido?
Preparémonos, porque así será. Así que dice, concluyamos. Supón que quisieras unir luz y tinieblas, cobre y oro, piedra y tierra. Se distinguiría con claridad la luz de las tinieblas, el cobre del oro, las piedras de la tierra, siendo que son materias distintas, la una de la otra. Pero si unieras todo junto, luz a luz, tiniebla a tiniebla, oro a oro, no sabrías distinguir ni separar la luz de antes de la de después, la masa de oro de antes de la de después. Así es mi voluntad, lo que ella misma hace en la criatura es luz. Por lo tanto, no es maravilla, pues, que quede incorporada al acto único de su luz eterna. Por eso, escuchen, queridos, escuchen cómo concluye Jesús, y concluyo yo también. Por eso, gracia más grande no podría hacerte en estos tiempos. Han oído, han venido a escuchar estas palabras. Gracia más grande no podría hacerte en estos tiempos tan borrascosos y de carrera vertiginosa hacia el mal, que hacerles conocer que quiero dar el reino que les he mandado pedir en el Padre nuestro. Lo quiero dar el reino del Fiat Supremo, y, para confirmación de ello, lo estoy preparando en ti con tantos conocimientos y dones, para que nada falte al triunfo de mi voluntad. Por tanto, estate atenta al depósito de este reino que hago en ti. Luisa estuvo atenta y nos lo transmitió. Ahora, queridos, no debemos buscar excusas. Debemos alimentar la vida de deseo, como dice San Agustín. Escuchen, y concluyo. El profeta Simeón dijo de Jesús: está aquí para la ruina y la resurrección de muchos. ¿Han entendido? Entonces, toda la ruina es la de la voluntad propia. Esta es la ruina. Esta es la ruina. Dejen en paz al diablo. El diablo es un pobre diablo, un pobre desgraciado. Él solo puede actuar porque nuestra voluntad no está identificada con la de Dios. No se funde continuamente. Así que el problema está aquí. La ruina es la de la voluntad propia. La resurrección es la de la voluntad divina que vuelve a reinar en la criatura. María, nuestra madre traspasada por la espada, es la primera en vivir todo esto. En ella, el fiat reina plenamente, completamente, totalmente. Y precisamente por esto, ella participa en las penas idénticas del Hijo. De su corazón traspasado, la luz del fiat se derrama sobre toda la creación. Hermanos queridísimos, hermanas queridísimas, vivir en la luz significa hacer todo en la divina voluntad. Transformar los pequeños actos, como dije anoche, respirar, amar, servir, sufrir, transformarlos en actos divinos, en rayos de la misma luz que Simeón vio en el templo. El niño que María ofrece es el sol del fiat divino. Quiere iluminar al mundo, pero primero quiere divinizar nuestro corazón. Dejémonos llevar por María. Ofrezcamos con ella cada respiración y cada pensamiento al Padre en el querer divino. Y entonces, como Simeón, es más, incluso más, nosotros podremos decir: ahora, Señor, deja que tu siervo se vaya en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, dijo Simeón. Pero nosotros decimos: porque mis ojos han visto tu divinización para tu criatura, que la quieres nueva en ese esplendor. Ahora deja, Señor, que tu siervo se vaya en paz. Fiat. Luz y vida en la divina voluntad. Sean alabados Jesús y María.